y de la potencia, ¿no? Y de Dios todo el tiempo hablando, también pues acusa a Venezuela de que le van a usar a los niños y ellos usan a los niños para la campaña. Absolutamente. Claro. En países de frontera, como el caso, o en países, en regiones de frontera, como mi caso, que yo soy prácticamente convivo con brasileros y paraguayos, la penetración de Brasil y del pensamiento de Bolsonaro recorre, pero nuestro pueblo, nuestra ciudad, de una manera muy fuerte. La estrategia de conversar con nuestros vecinos y sacarles esta idea de que Bolsonaro, necesitamos un Bolsonaro aquí, y sobre todo porque nosotros tenemos una penetración todavía de la mentalidad nazi instaurada en muchos de nuestros pueblos de Misiones. Con lo cual, repito, ser una ferviente kirchnerista o peronista, negra, popular, es... Y mujer, encima sos mujer, tenés problemitas. Pero ahora soy jubilada, así que bueno, es muy difícil el tema comunicacional. Bueno, y aparte acá el mito este tiene toda una dimensión religiosa, ¿no? Como ese hombre gigante, ¿no? Patriarcal, las tiene todas. Sí. Bueno, justamente este proceso de Brasil lo analizábamos por esto que vos decís de la relación entre nuestros países, por supuesto con algunas diferencias con Argentina, pero con muchas similitudes, y también con la necesidad de entender en las organizaciones del campo popular que está ese otro territorio de disputa, que es nuestra responsabilidad histórica poder habitar y expandirnos sobre él para disputar sentido con nuestra palabra, ¿verdad? Bueno, pero finalmente Bolsonaro, contamos lo que fue la campaña. Hay mucho debate, obviamente, después de lo que fue la campaña de Bolsonaro. Nosotros participamos en algunos debates con compañeros del PT de Brasil, donde analizamos un poco a fondo todo esto. Lo cierto es que Bolsonaro fue electo presidente. Digamos. Esa fue la campaña, una campaña sucia, como vimos, muy centrada en las redes, que tuvo esa característica que contaba Fernanda de haber conseguido también destituir las voces disidentes, como fue el movimiento de mujeres, o todo el movimiento que cuestionaba a Bolsonaro de manera muy efectiva. Pero bueno, fue electo presidente. Con una campaña bastante parecida, fue electo presidente, les decía recién, Donald Trump en los Estados Unidos. Y, también hablábamos antes de cómo para un mismo mensaje se produjeron 175.000 versiones para la campaña de Trump utilizando la nanosegmentación, ¿no? Y bueno, y también Macri, o sea, nosotros estamos convencidos que Macri también tuvo esa ayuda para conseguir ese 51%, sobre todo en la segunda vuelta, en el juicio que se está siguiendo a Cambridge Analytica y a Facebook. Aparece en el gobierno argentino o aparecen funcionarios de Macri contactando a la gente de Cambridge Analytica para una campaña sucia anti-Kirchner en la Argentina. Yo creo que vamos a tener, hay secreto de sumario, todavía no tenemos todos los elementos, pero seguramente vamos a encontrar cómo se unen todas las piezas estas. Pero nosotros, me parece que si tratamos de entender qué pasó, vamos a ver esa larga mano negra. Perdón por esta plaga, ¿eh? ¿Alguien trajo alical? Sí. Bueno, esto era un poco lo que veníamos hablando, el uso, la manipulación de datos, esa estructura infernal de algoritmos matemáticos detrás de estas tres elecciones e incluso la del Brexit, ¿verdad? Entonces, por eso nos preguntamos, en esta superposición de catástrofes que estamos viendo, son tres presidentes que accedieron al poder por voto popular. En la historia de la Argentina es la primera vez que nos pasa, ¿no? Antes tenían que generar un golpe de Estado. Después de liberar una misma guerra comunicacional. Y acá aparece un concepto que a nosotros nos impactó cuando lo escuchamos en boca de Renato Robay, a quien citaba antes, que estamos viviendo una guerra comunicacional. Claro, Renato, que les contaba,
del Foro San Pablo, que estaba muy cerca de la campaña, cuando veía todas las maniobras, dice que solo se lo podía explicar pensando que lo que había era un tablero militar, o sea que se tomó la elección con parámetros que eran propios de una guerra, de otro tipo. Era una guerra, algunos hablan de guerra cibernética, pero una guerra en fin. Y bueno, y ahí está el desafío nuestro, ¿no? Porque la verdad es que estos tipos no declaran la guerra. Ya la declararon. O sea, podemos darnos cuenta o no, pero estamos en esa guerra. ¿Qué hacemos? ¿Cómo enfrentamos esa guerra? ¿A qué herramientas necesitamos? ¿Vamos a un escarradiente y vemos a ver qué hacemos? ¿O pensamos que tenemos también nosotros elementos donde dar esa disputa también? Creemos que la tenemos. Que la tenemos que dar con los teléfonos. Esta va a ser nuestra arma para esta guerra, para este momento. También, además de los otros, que decía Fernanda. No abandonamos ningún territorio. Pero acá también tenemos que ir a dar la batalla. Y esta va a ser el arma con el que vamos a dar la batalla a estos tres monstruos. Exactamente. Nosotros hablamos de que necesitamos, desde el campo popular, redefinir los términos de esa relación. Pensamos que nosotros hemos cometido algunos errores en el desarrollo de nuestra política de subestimación tanto de la comunicación como de la tecnología. Entendemos que para fortalecer la política, para fortalecer la dimensión política de nuestros procesos, necesitamos fraternizar a la política con la comunicación y con las tecnologías. Históricamente, ¿qué pasaba? Lo habrán vivido ustedes. En cualquier órgano de decisión política, de cualquier nivel de la organización de los partidos políticos, sindicatos, organizaciones de todo tipo, se toman las decisiones, luego vamos con los comunicadores y les pedimos que nos difundan algo. Hay que difundir esto. A veces son unas gacetillas con una letra chiquitita y textos largos que no los leemos ni los que los escribimos. Entonces, pasa la comunicación. Y la gente de la comunicación, ¿qué dice? Vamos a pedir a los de la tecnología que nos ayuden a que sea más eficiente la distribución de este contenido, que es contracomunicacional. Entonces, en la política subestimamos a la comunicación y a la vez las dos a la tecnología. Entendemos que en estos tiempos históricos es necesario que redefinamos la relación entre estos tres ejes de la acción política nuestra, para comprender que tienen que jugar en conjunto, ¿no es cierto? Y para eso nosotros tenemos grandes ventajas, aunque nos cueste, porque cuando uno entiende la dimensión del monstruo que enfrentamos, ojo que eso no nos produzca una parálisis o que nos deje impotentes, porque decir, bueno, listo chicos, ya está, baja la persiana, ya ganaron todas las elecciones porque nos conocen matemáticamente, nosotros hacemos terapia, todo para entendernos y ellos con los algoritmos matemáticos ya nos conocen más que nuestros psicólogos, más que nuestra madre. Bueno, nosotros tenemos la buena noticia dentro de todo este complejo panorama de que las organizaciones del campo popular tenemos grandes ventajas que no hemos aprovechado hasta ahora. Y eso sí que es interesante, sobre todo en un momento en el que en la Argentina, en Bolivia, en Uruguay, se está afrontando un proceso político electoral. Este año hay elecciones en Bolivia, en Argentina y en Uruguay. Entonces, bueno, es un buen momento, digamos, aunque nos parezca que nos hubiera gustado que ocurra antes, pero estamos acá, estamos de pie y podemos hacerlo. Entonces, por eso, esta necesidad de involucrarnos en esa disputa en el territorio digital. Antes de meternos en lo que proponemos hacer, o de la manera en la que lo proponemos hacer, vamos a puntualizar 4 dimensiones en las que creemos que hay que cambiar nuestra forma de hacer política. A ver si comparten con nosotros esta reflexión o no, en todo caso hablemoslo. La primera que vamos a hablar es que nosotros creemos que primero los subestimamos
al neoliberalismo, en este caso al PRO, a Cambiemos, dijimos, bueno, nosotros hacemos política, ellos hacen comunicación. Subestimamos la dimensión de la disputa de sentido en la comunicación. Encima comunicación digital, o sea, ni siquiera la televisión, o sea, esas cosas de las redes sociales. Lo subestimamos. Ahora, cuando empezamos a entender todo esto científicamente, porque si algo tenemos en el campo popular y el kirchnerismo especialmente son científicos, los mejores científicos y científicas son kirchneristas, felizmente, nos empiezan a explicar todo esto, entonces decimos, ah, bueno, esto es una maquinaria imposible. Entonces pasamos de subestimarlos a sobreestimarlos y creer que las elecciones ya están ganadas porque Marcos Peña tiene todas nuestras bases de datos y sabe tanto de nosotros. Entonces, ni subestimarlos, que en este momento estamos muy tentados de subestimarlos y decir se caen, ojo, ni sobreestimarlos y decir, digamos, darnos por vencidos. Eso nunca, ¿verdad? Bueno. Las dos instancias nos paralizan. Claro. Porque las dos instancias dicen, para acá vamos a hacer algo si igual se va a caer. Y para acá vamos a hacer algo si igual no van a ganar. Bueno, y una y la otra. Otra cuestión que creemos vital, y si hay artistas en la sala seguramente van a estar muy de acuerdo conmigo en esto, es que nosotros hemos subestimado la dimensión estética del discurso político. En función de lo racional y de nuestros grandes argumentos que sostienen nuestras ideas, hemos subestimado la dimensión estética y de pronto uno ve en un diario, aparece una foto de María Eugenia Vidal, iluminada desde arriba, mirando así hacia el futuro, porque ella mira el futuro, ¿no? Con esa bonomía que la caracteriza. Y de pronto damos vuelta a la página y aparecemos nosotros en una mesa como esta, llena de ceniceros, con puchos apagados, botella vacía, todos transpirados, bueno. Pero porque lo que es importante es lo que estamos diciendo. Pero la foto del diario hace sentido también. Entonces, teniendo los artistas que tenemos en el campo popular, la sensibilidad, que ellos no tienen sensibilidad, y sin embargo, dieron la disputa estética. Pensemos en la estética no como algo superficial, sino con el poder de la belleza, ¿no? ¿Cómo resignar el poder de la belleza que tiene la lucha popular? Ocupémonos de la dimensión estética de todos nuestros discursos, no solo de los discursos de texto, sino de todas las formas del discurso que hacemos. Una tercera autocrítica sería esta que decía antes, que subestimamos a la comunicación y subestimamos a las tecnologías en función de la política en vez de fraternizarlas. Y por último, quedamos las batallas por separado. Así como decíamos esto de los países, ningún país se va a salvar solo de un Bolsonaro, también sabemos, y a todos nos habrá pasado, que las internas políticas que tenemos, que nos han lastimado, hay muchos que todavía viven heridas que sangran, que no han cicatrizado, de las internas que nos afectan, que nos duelen, que nos preocupan. Y la verdad es que con la gravedad de la situación que estamos viviendo, tenemos la responsabilidad histórica de pasar por encima de nuestras internas políticas. Esto, ¿saben qué impactante es ver que les pasa a todos los proyectos del campo popular de América Latina? Lo mismo que nos pasa a nosotros. Porque también hay una arquitectura detrás de la división del campo popular. No es casualidad, digamos. Más allá de los intereses personales, las ambiciones del ego y un montón de cosas que son inherentes a lo social y a lo humano, también hay una arquitectura detrás de esa división. Entonces, bueno, sabemos que tenemos problemas, sabemos que no pensamos todos igual, que no construimos todos de la misma manera, pero urge que podamos pasar por encima de esas internas políticas que tanto daño nos hacen y sobre todo que tanto dañan a las posibilidades de recuperar la patria en este momento tan terrible, ¿no? Todos tienen presente de qué estoy hablando, lo deben vivir. Bueno, es momento de que podamos hacer un esfuerzo mayúsculo para superar esas internas.
Bueno, una vez dicho todo esto de la autocrítica y del monstruo que enfrentamos y todo esto, estamos a la mitad de la clase, un poquito pasada, vamos a empezar a hablar de las cosas que nosotros, que todos pensamos que podemos hacer para intervenir sobre este complejo panorama. Para esto, nosotros en el Instituto, en la Comisión de Comunicación Digital, dentro de la Comisión de Comunicación General del Patria, desarrollamos 5 ejes de trabajo. Se los vamos a comentar brevemente y después vamos a hablar de un ejemplo, concretamente, del cual la máxima hacedora está sentada acá en la primera fila, mirándonos, Mónica Roqué y Fede Marciani. Ahora vamos a hablar de ese proyecto y vamos a ver un par de videos porque realmente fue un proyecto muy importante para comprender esta necesidad de hacer política al mismo tiempo y de modo sinérgico en los dos territorios, en el territorio nuestro tradicional y en el territorio digital. Bueno, hablé de 5 ejes de trabajo. ¿Querés empezar vos, Romero, con el que te gusta a vos, el primero? No, el primero es el tema escucha. Yo decía que hay muchas herramientas en lo tecnológico para poder saber qué es lo que pasa, pero, y bueno, y sobre todo hay lo que se llama la posibilidad de hacer análisis de Big Data, o sea, de grandes volúmenes de datos, incluso hasta de pequeños volúmenes de datos también, y sirve para la hora de pensar una estrategia, pero lo central en esto es el tema de la escucha, ¿no? Porque es un término que es científico, tecnológico, escucha activa, no escucha la conversación social, etc. Tecnológico, pero en realidad es eminentemente político. ¿Por qué? Y porque el inicio de la praxis política, qué vamos a hacer, qué vamos a decir y todo eso, lo primero que tenemos que hacer es escuchar. Es algo que muchas veces nos cuesta. Escuchar al otro, prestar atención, entender lo que pasa del otro lado. Entonces, a partir de ahí sí, ver cómo usar las herramientas, qué pensamos, cómo las expresamos, pero si no escuchamos corremos muchos riesgos, muchísimos, en lo político y también a la hora de la praxis, porque tal vez usamos expresiones, voces, palabras que tienen una carga negativa en el otro. Si nosotros escuchamos, entendemos que esas palabras, que para nosotros son muy caras, muy valiosas, las cuales estamos enamorados, puede ser que en realidad lo que hagan, no hagan otra cosa que no sea ahuyentar al otro. Entonces tenemos que, me parece central, escuchar, entender. Para eso hay posibilidades con las redes, como les decía, porque uno puede ahí observar, entender el comportamiento de otros. Otros que después vamos a ir a buscar para empatizar, para ganar selecciones, etc. Entonces, el primer flujo de trabajo que teníamos nosotros en la comisión fue el tema de escucha, escucha activa. La mitad de los esfuerzos nuestros, los trabajos nuestros, tienen que ver con eso, con escuchar, con analizar. ¿Qué dicen los medios? ¿Qué se dicen las redes? ¿Qué dicen los dirigentes? Bueno, escuchar primero y a partir de ahí empezar a pensar qué estrategia vamos a tomar, cómo, de qué manera vamos a hablar, qué tipo de pieza vamos a pensar en publicar, etc. Por ahí eso de... ¿Se acuerdan del audio de la cordobesa que hablaba de que el pelotudo vota? ¿Se acuerdan que circulaba por WhatsApp? Ella decía... En 2016 lo transmitíamos catárticamente entre nosotros, ese audio que decía, incluimos hasta los astronautas, incluimos a los putos. No sé si tengo internet acá. Fíjate. No importa, todos deben saber de qué audio hablo. Es una cordobesa que decía, incluimos a los docentes, hasta los astronautas del orto, incluimos, decía, pero no incluimos al pelotudo. Hicimos contenido, hicimos canal Encuentro con mucho contenido, pero el pelotudo no puede, decía, no puede, no lo entiende, lo cansa, y el pelotudo vota, decía. Y claro, y nosotros que estábamos tan enojados, tan frustrados, tan preocupados, porque nosotros sabíamos que esto iba a pasar, nos circulábamos ese audio de modo catártico. Ahora,
¿qué problema tenemos con eso? Ya están afilados porque estuvieron con los de No Me Olvides en la clase pasada. O sea, si uno cree que es un pelotudo, para empezar a hablar, bueno, ya directamente no hay empatía posible. Pedro Saborido nos dice que quizá la alternativa sea tratar de ver al otro no como un plano, sino como un poliedro. Y que en alguno de los lados de ese poliedro tenés que poder empatizar. Capaz que es hincha de Ferrocarril Oeste, como yo, y por ahí podríamos hablar de eso. Aunque él piense que no va a votar a Macri, pero votaría a Vidal. Bueno, entonces, el tema de escuchar, de hacer una lectura de escenarios políticos comunicacionales, nos permiten entender y cómo desarrollar estrategias para pescar fuera de la pecera, para poder comprender que quizá lo que nosotros llamamos soberanía, ese segmento menos politizado de la sociedad le resulta una abstracción o algo muy lejano, ¿no? ¿Esto es el audio? No, son memes. No, son memes también, digo, esto, tratar al otro que es un boludo, me gratifica y hace que compartamos el meme y nos causa mucha gracia, pero lo que hacemos no hacemos otra cosa que agredir, ahuyentar, espantar, alejar a alguien que nosotros queremos en algún momento hablar, empatizar y traer. Entonces, por ejemplo, con la escucha de Big Data, de la conversación social, con esto de las medidas económicas, veíamos una nube de palabras en torno de los anuncios y la palabra carne aparecía gigante. Y la verdad es que nosotros hablamos de conceptos más globales políticamente, cuando decimos, bueno, lo que están haciendo, las tarifas. Bueno, pero la gente hablaba del precio de la carne. O sea, uno mete la conversación social en una especie de licuadora y le salen las palabras más grandes, que son las palabras que más nombra la gente en redes sociales, en una nube de palabras. Entonces, cuando entro a la palabra carne, que aparecía en el mismo tamaño que la palabra Macri, digo, bueno, ¿por qué? Porque eso, o sea, el tema del asado, de no poder comer asado de pollo, y todo eso que salía en los tweets y en los comentarios de la gente que nombraba la palabra carne para los argentinos. Bueno, entonces ahí entendemos que hay un foco de sentido. Y quizá para hablar de lo mismo, porque nosotros no vamos a cambiar lo que tenemos para decir. Vamos a decir lo que tenemos para decir. El tema es con qué palabras lo vamos a decir para que ese otro, que es diferente su visión de la realidad, de la visión politizada, o tan politizada que tenemos nosotros. Yo tengo un nieto que cuando llueve dice que la culpa es de Macri. O sea, nosotros estamos sobrepolitizados, nuestra familia, nosotros... Bueno, entonces, ¿cómo hacemos para salirnos de esa cámara de eco, que no es solamente digital, que la vivimos también en el regocijo de nosotros mismos, que también nos lo merecemos, ¿no? Nosotros volvimos de la muerte muchas veces. Entonces, hay una felicidad en el reconocimiento de los que son como nosotros, ¿no? Seguramente cada uno de nosotros podríamos tener un café en un bar y tendríamos un montón de motivos identitarios que nos trajeron a estar esta tarde acá sentados charlando de estos asuntos, en vez de estar haciendo otras cosas que hace la gente normal, que no es militante política. Bueno, pero entonces, ¿cómo hacer para poder... necesitamos claramente el voto de esa gente para recuperar la patria, compañeros. Entonces, tenemos que encontrar la manera de decir lo que tenemos para decir de la forma en la que esa gente lo va a poder escuchar. Es parecido seguramente a lo que hablaron con los compañeros de No Me Olvides. El digital también. El otro día, una gran compañera que quiero y admiro mucho, que es Mariana Moyano, escribió un artículo muy interesante que circuló mucho, pero donde decía, que después le escribí, porque decía, en las redes se dice cualquier cosa, pero en la disputa cara a cara uno tiene que poder decir, no, ¿cómo hacemos cualquier cosa en las redes sociales, Mariana? En las redes sociales tampoco tenemos que globoludo, genio del voto, todas esas cosas que le decimos en las redes sociales, no. Cabeza de tacho. Cabeza de tacho. Que también nos identifican a nosotros como cabezas de tacho. Somos nosotros los que no entendemos esto. Esa es una frase para poder dejar de manejarla.
Muy interesante pensar eso. Mira, en esa línea, ¿vieron que antes yo hablaba de la arquitectura de los sentimientos? Decía, el odio no nació de un repollo. El odio que sienten por nosotros tiene una arquitectura detrás. Y el miedo, ellos se especializan en construir esos dos sentimientos. El de ellos es el odio y el miedo, ¿no? El nuestro es el amor, ¿sí? Ellos dicen que el amor es un sentimiento enfermo, propio de fundamentalistas. El amor social, describe uno de los ideólogos del macrismo. Digo, bueno, nos dejan el amor social a nosotros y nosotros dijimos que el amor vence. Ahora, ¿cómo hacemos para poner en juego que ese sentimiento realmente vence? Bueno, quizás tendremos que pensarnos a nosotros mismos, ¿no? Con coraje. A ver, ¿en qué cosas somos cerrados nosotros también? Me encanta porque un compañero que analiza todos estos procesos psicológicos dice, claro, nosotros creemos que los emocionales son ellos, entonces decimos, ellos votan por la emoción, en cambio nosotros somos racionales, tenemos algo, y nosotros tenemos emoción. Cuando le decimos genio del voto, es porque lo queremos, porque estamos sublimando todo lo que haríamos con esa persona. Bueno, también pensar entonces y entender y sumergirnos en nuestras propias emociones y sentimientos, que por supuesto que los tenemos, y que además, como yo suelo decir, es indignante que estos frígidos nos hayan ganado a nosotros con la arquitectura de los sentimientos. Esta gente, digamos, que es lo más insensible y frío que hemos conocido en la historia. Entonces también tendremos que ver de poner en juego nuestros sentimientos sin que sean solamente un regocijo de nosotros mismos. Si el amor vence, ¿será el amor también a ese genio del voto, a ese... Lo que pasa, porque te estoy escuchando tan atentamente que tengo algunas cosas acá. Es como que es todo, porque el candidato... ¿Hoy escuchaste a Massa? Hoy hizo un tweet polémico, ahora Massa, somos hermanos, ahora nos unimos todos, y hasta hace un mes no. Y el tipo que está abajo, por más que vos vayas y le hables, también tiene su propio razonamiento, ¿viste? Porque vos ya no sabés, es como que tu cabeza no sabe para qué lado ir. Era el enemigo Massa, ¿o no? Ahora Massa es el amigo de todos. Hace mucho que le decimos que vengan. Hoy hubo un tuit de Massa, no sé si todos saben que estamos No, pero hablando. él no quería a Cristina. No sabe por qué. Querida, pero hace mucho que le decimos que venga. Massa puso un tuit hoy que dice que por la grave crisis Mauricio Macri debería reunirse con Cristina Fernández, principal líder de la oposición, para ver cómo se va a salir de esta situación. Menos mal que lo pensó Massa, ¿eh? ¿Qué? Una conferencia de prensa donde convoca a 50 líderes en una reunión de concertación política internacional, donde debería estar Cristina. Y no dijo que se tenía que reunir con Cristina, dijo hasta con Cristina. No. Dijo con Cristina. Yo escuché hasta con Cristina. Mirá, es un tuit, por eso lo tenemos literal. Nada, todas estas cosas nos movilizan a nosotros. Yo no sé cuánta gente se entera realmente. Pero Lo que pasa que ellos como líder de la oposición debe convocar a Cristina Fernández, dice el tuit. Ahora lo buscamos, a ver si está, si acá tengo cita. Fernanda, Pero sí. quieren utilizar la palabra unidad nuestra exactamente al revés. Eso es lo que quieren hacer. Porque ¿Quiénes? ellos usan hasta el peronismo, hasta la forma del peronismo para militar. Han usado. Entonces ahora quieren usar la palabra unidad nuestra, poniéndola exactamente al revés. Como nosotros la Cristina Bueno, es más fácil. Bueno, mientras encontramos el tuit de Sergio Creo Massa. que acá la mejor frase es que nosotros reconocemos a los compañeros peronistas y sabemos quiénes son los que se hacen llamar peronistas, pero no lo son. Aquella frase del general Perón, yo tengo un perro que le digo León, pero yo sé que es un perro, digo León,
creo que acá nuestra capacidad tiene que entrar por ese lado, saber quiénes son los compañeros Hermoso, peronistas, compañera, hermoso. y realmente decirle sí es cierto, y no quedarnos en esto chiquito. Yo felicito a la gente que piensa así. Yo lo felicito. Pero vos no pensás así. No, yo a Massa no te puedo decir porque hay mucha gente acá, lo que yo le haría como militar. Nos podemos imaginar. Cuando yo fui a buscar a los compañeros muertos, a los traidores había que matar, ¿me entendés? Porque siempre tuvieron argumentos para matarnos. Como decía el compañero recién de la guerra, eso se aprende en la guerra, los ingleses empezaron a mentir. Y todos estos gorilas como Macri y todo esto, son todos ingleses. Aprenden de ellos a ser sinvergüenza, a hacer de toda clase. No podemos ser tan tarados de traer con Massa de vuelta. A Massa lo tenemos que sacar a patar el culo. ¿Cuántos votos nos puede traer Massa? A nosotros, a los peronistas. Los peronistas convencidos, tenemos que tapar la urna con votos. Acá cada uno tiene que llevar 100.000 votos de lo que salimos de acá. Y meterlos todos en la urna, todos juntos si se puede. Me encanta la idea de que salgamos de acá empoderados. Empoderados a recuperar la patria. Sí, compañero. Bueno, me parece bueno lo que usted está diciendo, pero usted está animado por la pasión. Y según el lunes pasado, hemos visto que esta gente, cuando todo es pasional, se cierra y ya no se escuchan más nada. Yo creo que por ahí dice una señora que a veces no se pierde, y es verdad. Cada vez uno se pierde que con tanta desinformación que se produce. Yo creo que la base nuestra, y está en lo que decía Cristina y todo este hilo, que está inscrito en la patria es el otro. Porque nosotros construimos, ellos construyen una sociedad individualista. En lo mío, la meritocracia, la seguridad y todo lo que sabemos. Lo nuestro es construir una humanidad, construir una sociedad comunitaria. El otro es algo para mí. ¿Por dónde comenzar? Decía recién, ¿cómo hacemos? La patria es el otro. Yo la he probado con un farmacéutico. Justamente gente que no ha votado y lo ha confesado. Le sugerí, dije, no, esta gente no la vamos a votar más. Yo no la voto más. Y me dijo, bajó la cabeza y me dijo, yo tampoco. ¿Pero a quién? Ese es el electorado al cual nosotros tenemos que cautivar. Y me metí ¿qué es en el otro? ¿Cuál es la dificultad que tiene el otro? Y el otro, la dificultad que tenía es que no podía pagar a los laboratorios, que le cambiaban los precios, que le decían, mirá, dame la